Radio Red, una mirada diferente. 8:36, les anuncié un tema relacionado con educación, con dos aristas distintas, pero que al fin y al cabo confluyen en el mismo ámbito. Una internacional, el epicentro de la información, Chile. ¿Quién la anuncia? El presidente Boric. El tema, la condonación de la deuda universitaria en ese país. Kelly, ¿cómo es el rollo? Es tremendo anuncio. Hay que decir, obviamente, Juan, que Gabriel Boric viene del movimiento estudiantil, ¿no? De ahí salió finalmente el partido del presidente de Chile. Él lo había prometido, ese proyecto de ley, en campaña, y finalmente se hace realidad. Es condonar parte de la deuda que más de 1,2 millones de universitarios contrajeron en créditos especiales en un programa que tenían para costear obviamente sus estudios. El presidente presentaba también un nuevo sistema de financiamiento público que resulta pues muy interesante. Estaba en el Palacio de la Moneda, fue un anuncio grandísimo, estaba casi que todo el gabinete y decía, este proyecto de ley tiene 3 objetivos específicos. Uno es condonar parte de la deuda educativa en base a criterios de justicia y de mérito. La otra es como reorganizar un poco la deuda en términos razonables para quienes todavía tengan la deuda, porque usted sabe que los intereses de esas deudas o de esos créditos son altísimos. Y terminar con el CAE. El CAE es un sistema que significa crédito con garantía del Estado. Haga de cuenta que es como un ICETEX. Entonces, eso lo hizo Ricardo Lagos en su momento. Obviamente el presidente chileno lo hacía para ayudar a los jóvenes de pocos recursos a estudiar, pero resulta que muchos se colgaban, los intereses eran muy altos y chao, usted no terminaba ni pagando la deuda, sino más bien endeudándose en otro banco para pagar esa deuda de estudios del CAE. Esto era lo que decía el presidente chileno. Suena muy interesante, 1,2 millones de estudiantes a los que les van a perdonar estas deudas. Sobre la condonación inicial, todos quienes adscriban voluntariamente a este instrumento tendrán una condonación del porcentaje de su deuda. Este porcentaje a condonar se va a definir según si la persona egresó o no de su carrera, si tiene o no su deuda al día y de acuerdo con el número de cuotas que haya pagado a la fecha. Así, apoyaremos a los deudores de menos recursos, reconoceremos a quienes responsablemente han pagado sus cuotas e incentivaremos la regularización de quienes aún adeudan pagos. Fíjese que para que haya dinero, porque obviamente usted necesita plata para ese tipo de medidas o para ese proyecto de ley, hay inversión también de la empresa privada y también hay algunas ayudas de fundaciones que quieren que los estudiantes chilenos pues terminen finalmente las carreras. Un ejemplo y que nos pasa aquí a nosotros, Juan, el presidente en esa rueda de prensa explicaba cómo algunas familias sacaron ese crédito con el Estado y para que estudiara una persona en su familia. Y ese crédito hizo que toda la familia entrara en estado de pobreza. Entonces es un bucle, obviamente, decía él, que no les aguanta, por eso la condonación de las deudas. Ese solo crédito los arruinó. A todos. Hágame el favor, a toda la familia. Bueno, y la segunda arista en materia de educación tiene que ver con un informe. Párenle bolas porque es uno de los informes más serios en su ámbito. Uno de los más importantes del mundo en su ámbito. Se llama Panorama de la Educación 2024 y es un informe que analiza los sistemas educativos de 38 países miembros de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Recuerden que Colombia ya hace parte de la OCDE o, como algunos dicen, de la OCDE. ¿Qué dice el informe Panorama de la Educación 2024? Que Colombia es el país con la mayor tasa de repitencia en los grados de primaria y el tercero en secundaria, especialmente en los grados sexto a noveno, entre esos 38 países. Allí hay países como Canadá, Bélgica, México, Dinamarca, España, Portugal, Polonia, en fin, Chile, por supuesto, Colombia. También están Sudáfrica, Turquía, Luxemburgo y Austria. Queremos detenernos en el asunto. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto repitente en primaria y en bachillerato? Pues nos acompaña Omar Garzón, que es investigador del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, es economista de la Universidad Nacional y magíster de estudios interdisciplinarios sobre el desarrollo de la Universidad de los Andes, o sea, un académico con todas sus letras. Profesor Omar, buenos días, bienvenido a Radio Red. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias. Cuéntenos cómo analizar
este informe. ¿Por qué hay tanto repiten en primaria y en bachillerato si es que las cifras son realmente significativas a la luz de lo que usted pueda analizar? Bueno, hablemos de una cosa previa que es la reprobación. Antes de repetir el curso hay que reprobar. Y en la reprobación en Colombia, por ejemplo, los departamentos de Guainía, Amazonas, Putumayo puede estar alrededor del 30%. Y es mayor en los hombres, en la educación secundaria. Entonces, de sexto a noveno, esto se ve muy gravemente. Cuando ya deciden matricularse de nuevo al reprobar el curso, es que ven las tasas de repitencia que reporta la OCDE. Las tasas de repitencia son altas, pero pueden ser mayores si no hubiese un panorama de deserción creciente. ¿Por qué? Porque muchos de ausentismo interanual, es decir, que no se matriculan y vuelven y a pesar de haber perdido el curso. Esto también se ve en nuestras altas tasas de extraedad. Nosotros tenemos que 1 de cada 10 estudiantes está por fuera de la edad que debe ser para matricularse en la escuela. También tenemos un fenómeno que agrava todas estas cifras, que es la migración y una crisis en salud mental en las escuelas. Cuando un estudiante tiene que repetir o reprueba el curso, pues hay muchos problemas que pueden estar asociados a esto. No solo puede ser un problema de eficiencia académica, sino un compromiso también de las familias, de los mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras mal en casa, con problemas de salud mental, con problemas físicos, o incluso puede ser algo económico, pues puede generar que tú tengas que reprobar, perder la escuela, y si te puedes matricular el próximo año, pues te puede dar estos panoramas de repitencia. Óigame, profe, un segundo, si es usted tan amable. Señor. Si le entiendo bien, porque lo estoy escuchando con detenimiento, no podemos pasar por alto, es decir, no podemos ocuparnos del fenómeno de la repitencia en primaria y bachillerato, sin ocuparnos antes de los que pierden y repiten. Es decir, ahí hay un fenómeno muy delicado y es que hay un porcentaje significativo de muchachos perdiendo el año, ¿verdad? Y luego entran ya a ser parte de todo el análisis de la repitencia. ¿Por qué pierden entonces el año? ¿Por las mismas circunstancias? Salud mental, problemas físicos, económicos, en fin. Sí, señor. Exactamente, el problema es perder el año, que se denomina reprobación técnicamente. Pues la repitencia es antes un hecho de eficiencia del sistema. Es decir, que el sistema no deja que estos jóvenes salgan de la matrícula, porque no es solo perder el año. Si todos los que perdieron el año no se volvieran a matricular nuevamente, estaríamos hablando de una tasa, en algunos departamentos, una tasa de deserción del 30%, lo cual es altísima. Y, profe, también pasa que cuando usted habla de esa reprobación, pasa con muchos estudiantes que reprueban 2 años incluso o más, ¿verdad? Sí. Digamos que tenemos regiones del sur del país donde tenemos un promedio de 3 años repetidos por estudiante. En promedio, eso no quiere decir que sea la regla para todos, pero sí es el promedio. No lo puedo creer. ¿Cómo así? Hay regiones, estoy tomando aquí textualmente, hay regiones en Colombia donde hay un promedio de 3 años repetidos. Sí, por estudiante. Y duro. No. Oiga, profe, ¿y el mismo año varias veces eso pasa? Sí pasa, pero digamos que no es tan frecuente, pero sí pasa. ¡Wow! Esto es sorprendente. Falla del sistema, falla del hogar, ¿qué ocurre? Digamos que el sistema tiene sus falencias tanto en calidad como en pedagogía, ¿sí? Que generan que esto se ocasione, pero hay una falla de todo el sistema educativo, que en el sistema educativo de la comunidad educativa hace parte de las familias, los estudiantes, los docentes y en sí la sociedad en general. Tenemos esa problemática que va desde la casa, porque en primaria principalmente la reprobación, aunque es un poco más baja y la repitencia es alta, esto es un fenómeno de casa. Ya en sexto, séptimo, octavo y noveno tenemos el dilema que arrastramos la extraedad y la dificultad en algunas zonas rurales para tener colegios con esta oferta. Ay, profe, ¿le puedo hacer ahí una precisión? Esos años, ¿cuáles son los años que más repiten? Porque le digo que sexto es un coladero y décimo también, ¿eh? Todo el mundo tirándose sexto y también perdiendo décimo. ¿Cuál es el año que más repiten los estudiantes? El año que más se repite actualmente es noveno grado.
Ajá, es el coco. Ese es el coco. Noveno grado es el año con mayor tasa de repitencia en el país. Sin embargo, pues hay también hechos que valorar. Si bien en el panorama del país hay ciudades como Bogotá, que la tasa de repitencia no supera el 4% aproximadamente para el año 2023, y hay distintas ciudades como Medellín, Manizales, que tienen muy buenos indicadores. Óigame, profe, hay otro dato que usted mencionaba en relación con octavo y noveno, la extraedad. ¿Qué quiere decir? ¿Hay mucho niño viejo estudiando bachillerato? ¿Hay muchos niños ya muy grandes o muchos jovencitos ya muy grandes con una edad no adecuada para el curso que deberían estar adelantando? Sí, en resumen es que teóricamente nosotros tenemos unos rangos de edad sobre los cuales está montado el sistema educativo. Entonces la idea es que a los 16 años haya terminado el ciclo educativo en grado 11. Pero esto no sucede por distintos factores, ya como lo nombramos la repitencia de la reprobación o la matrícula tardía, o incluso el ausentismo interanual, que es cuando yo decido no matricularme un año pero al siguiente volver, o la misma deserción, que después hace que los estudiantes regresen al sistema. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Digamos que tiene dos caras. La cara de un sistema robusto que logra captar gente que por distintas razones no estaba en el sistema en la edad que debía estar. Sí, eso muestra que la oferta y el acceso a educación en Colombia es posible. Sin embargo, la parte mala es que puede generar problemas de aprendizaje y problemas de convivencia escolar. Profe, y con relación, claro, decimos que el noveno es el año en donde más, digamos, caen los estudiantes. ¿Cuál es esa materia que los lleva a caer? ¿Cuál es esa materia que los complica de manera importante? Digamos que en Colombia no hay un registro por asignatura oficial, ¿sí? O sea, no hay un dato que te pueda decir a ti la materia más fuerte es esta. Pero sí sabemos, por ejemplo, por las pruebas Saber 11, que los estudiantes tienen muy bajos resultados, tanto en matemáticas como en ciencias y en lenguaje. Entonces podría uno pensar, es una extrapolación de los resultados de Saber 11 al grado noveno, que las fallas se encuentran en esas materias. ¿Me las repite, por favor? Que es que aquí un lado me estaba preguntando que cómo me había ido en matemáticas. Ciencias. Matemáticas. Ciencias y lenguaje. Ciencias y lenguaje. Lo de la comprensión lectora, grave. Grave. Sí. La comprensión lectora es un fenómeno que se aviva desde la primaria, ¿sí? Digamos que es que la educación es una escalera de pasos a seguir. Entonces, si tú tienes un problema de calidad o un vacío en un grado anterior, pues se va a ver reflejado en los grados superiores. Por eso es válida hacer la comparación que yo les estaba contando. Una inquietud, y es que el tema de la famosa promoción automática, ahí yo no entiendo, porque se supone que nadie pierde el año, y entonces ¿por qué tantos pierden el año? ¿Por qué tantos repiten? ¿En qué casos se aplica la promoción automática? Porque se suponía que era para que nadie tuviera que precisamente repetir años. ¿Cómo es eso? Bueno, hace unos 5 o 6 años y la promoción automática dejó de afectar directamente, como se estaba viendo con las estudiantes de que tenían un decreto anterior. Eso era que solo se perdía el 10% de los estudiantes en el colegio. Ahora, quienes pierden un número de materias específico, un porcentaje de las áreas de aprendizaje, porque no todos los colegios tienen las mismas áreas de aprendizaje, independientemente que la Ley General de la Educación tiene unas áreas mínimas, puede ser reprobado o repetir el curso. Esto es bueno en medida de calidad. Sin embargo, debe estar acompañado con estrategias un poco más de salud mental, psicológicas, de acompañamiento para que los estudiantes no lleguen a perder de manera fuertemente el grado, porque la promoción automática lo que nos causó es un problema de calidad grandísimo. Ya, profe, el informe también habla de ese fenómeno de los ninis, ¿no? Y que nos pega duro aquí también al país. ¿Nos podría hablar de eso? Sí, digamos que, o sea, primero aclaremos que es un nini. Un nini es un joven entre los 18 años a los 24 años, como lo midió la OCDE. Nosotros usualmente medíamos los ninis de 18 años a 28 años, porque nuestra política nacional de juventud incluye hasta los 28 años.
Entonces, como esa salvedad, como para que las cifras no coinciden mucho con las que publica el DANE. ¿Listo? Entonces, si bien en Colombia ha subido la tasa de ninis, antiguamente se encontraba en 24.9, esto se encuentra principalmente asociado no a los problemas laborales y al desempleo joven, el cual se encuentra bastante alto. Principalmente es mayor en las mujeres. Nosotros como país tenemos un problema grande en coordinar o, digamos, encadenar las políticas educativas y las políticas laborales, porque tenemos unas tasas crecientes de graduados, unas tasas aumentando la cobertura en educación superior, en educación formal, en educación no formal, en técnicos laborales, pero no tenemos ese mismo crecimiento en la generación de puestos de empleo o en la generación de tasa de ocupados. Óigame, qué temazo, ¿sabe? Me he quedado muy pensativo en relación con todo lo que está ocurriendo, porque esto ubica a Colombia en un lugar de alerta, es decir, hay que pararle muchas bolas a lo que está sucediendo con el sistema educativo colombiano, y me quedo dentro de las muchas cosas que usted nos ha enseñado y nos ha explicado con esa lección. El hecho de que un joven repita el año es un hecho positivo, es un hecho de eficiencia del sistema, porque bien podría ocurrir que el joven pierda el año y se vaya. Diga, no, esta vaina no es para mí, lo mío no es el estudio, yo no nací para el estudio, yo nací para los negocios, chao, me voy. Repetir puede ser un asunto virtuoso, pero aquí están ocurriendo cosas relacionadas con la calidad de la educación, con la familia, con los profesores, con todo el andamiaje, entre otras cosas, y con materias que son clave, matemáticas, ciencias y lenguaje. Ahora, hay que ver si es, bueno, claro que esto ya es otro rollo, este es otro rollo que estoy seguro Vlado lo va a averiguar para un día de estos. Si estas cifras complican la situación de Colombia en la OCDE, ¿verdad? Claro. Porque hay que cumplir unos estándares. Pero es un llamado de alerta bien, bien interesante que se hace. Ojo, el año que más se repite en Colombia, el noveno. ¿Noveno es cuarto de bachillerato? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cuarto? No? Sí, es cuarto. Sí. Lo que conocíamos como cuarto. Bueno, qué interesante. Profesor Omar, bienvenido. Gracias por acompañarnos. ¿Tiene alguna reflexión final o ya lo dejamos descansar? No, les iba a decir que el hecho de que la repitencia sea alta, el país con mayor repitencia alta en secundaria es Luxemburgo, con 9.7. Es 1.3. Qué dicha, estamos iguales que Luxemburgo. Qué bueno. Es que la repitencia, como lo dije, no es un vector negativo. Claro. Significa también que el sistema responde, al menos en temas de acceso. Bien interesante. Por eso es un buen sistema en términos de acceso. Claro, de acceso. ¿Perdió el año? Venga, aquí lo volvemos a recibir y para adelante. Repita, hermano, hasta que pase. Profesor Garzón, bienvenido. Es usted muy amable, ¿ah? Vale, está. Gracias. Que esté muy bien. Omar Garzón, bueno, investigador y es profesional de 3 universidades, de la Javeriana, de la Nacional y de los Andes.